ser consciente desde el campo de la inteligencia o ser consciente desde el campo de la sabiduría. Son dos posturas que probablemente muy pocas personas se han planteado. Yo soy Miguel Ángel y te doy la bienvenida a este canal donde la espiritualidad y el desarrollo personal no son una opción, son lo único. Cuando se habla de ser consciente, viene a la mente la palabra despertar. El despertar desde ya te digo, que es una actividad que debe realizarse de manera gradual, con preparación. Cuando se enfrenta el proceso de despertar, los efectos primarios suelen ser muy impactantes, tan impactantes que afectan en gran manera el sistema nervioso y muchas de las personas que viven la experiencia de despertar regularmente no la pasan bien y no quieren saber nada. El despertar no es como esas fantasías que en algún momento o en algún lugar pudiste haber leído, escuchado o visto, en las cuales se presentan el proceso de despertar como una conexión con el universo, el mundo cósmico, etcétera, etcétera, etcétera. No es así. Eso es una etapa o eso llega en un momento posterior, pero el impacto primario es encontrarse con realidades distintas, las cuales van a afectar de manera fuerte la percepción que tenemos de la realidad. En este caso, el sistema nervioso es el primero en sentir el impacto y obviamente cuando el sistema nervioso no está en condiciones saludables o en condiciones idóneas, va a repercutir mucho en nuestra salud. Tanto que la mayoría de las enfermedades de las que podemos tener conocimiento, pues la mayoría surgen de un sistema nervioso alterado o en desorden. Bien, dicho lo anterior, quiero pasar al tema de ser consciente. Y desde el punto de vista de ser consciente de forma inteligente, se puede tener una apreciación muy vaga de lo que significa ser consciente, porque el inteligente se presta más a lo que puede ver, a lo que puede tocar, a lo que puede oír, a lo que está dentro de su realidad. Cuando se miran las cosas desde el entendimiento o desde el campo de la sabiduría, hablando de ser consciente, es un mundo distinto. Hay personas que son muy inteligentes y sienten que son conscientes y de hecho lo son. Sin embargo, quiero aclarar que cuando se trata de ser inteligente, casi siempre la inteligencia está condicionada a una actividad. Algunas personas son muy inteligentes para construir, otros muy inteligentes para diseñar, para dibujar, otros son muy inteligentes en la medicina y habrá muchos campos en los cuales hay personas muy inteligentes. Desde mi experiencia te digo que he conocido personajes que son eminencia dentro del campo de la medicina y los he visto comiendo pizza, los he visto tomando Coca-Cola. Entonces, parece que la sabiduría no se lleva bien con ellos, pero sí son muy inteligentes porque tienen doctorados, tienen maestría en su campo, son buenos. Pero cuando se trata de tomar decisiones, parece que no han empatizado mucho con esta palabra llamada sabiduría. Ahora, eso es solo un ejemplo que tal vez puede ser muy vago, pero sí es un reflejo de cómo estamos como seres humanos. La inteligencia es una parte fundamental de la vida, pero no lo es todo. Cuando una persona inteligente siente o cree que es consciente, la mayoría de las veces suele equivocarse. Suele equivocarse porque lleva su realidad de ser consciente especialmente a dos puntos, al escepticismo o al ateísmo. La postura o el pensamiento ateo es de sobra conocido, así que no me voy a detener a ampliar la información sobre el tema de los ateos, que por cierto es muy respetable su creencia, pero si se van a enganchar o se van a quedar con la idea de que dentro de su realidad ellos son muy inteligentes, entonces se están quedando cortos, porque más allá de lo que pueda entender el ateo como algo que no quiero, de lo que no, o algo que no acepta, existen situaciones que no están sujetos a la aprobación de aquel que se considera ateo. Y estamos hablando de energías, estamos hablando
de una infinidad de realidades que no piden permiso para estar aquí. El escéptico. El escéptico dentro de su realidad es muy inteligente y es consciente. Es consciente de lo que él considera que es real, de lo que puede ver y de lo que él en su realidad dice, si no hay pruebas, no puedo creer en esto. Y espera a que alguien se le presente y le compruebe algo. En cambio, cuando alguna persona, incluso desde la postura, desde la ideología de escepticismo, se permite abrir y abre la puerta para que nuevas realidades se hagan presentes en su vida, la cosa cambia. Empieza a participar de eso que llamamos sabiduría. Pero siempre que se niegue la oportunidad de conocer realidades distintas o de conocer la verdad de otros, siempre que se niegue y dentro de su mundo sienta que es consciente, bueno, pues se queda en ese campo de la inteligencia que podría sentirse que anda como pez en el agua. Pero también hay peces que andan en el agua, pero están dentro de una pecera. Por lo tanto, tienen límites. La inteligencia tiene sus límites. La sabiduría no los tiene. Así que es ahí donde radica la enorme diferencia. Ser inteligente es un estado de la vida que obviamente es muy importante, pero la sabiduría lo sobrepasa por mucho. Cuando se habla de ser inteligente, en el caso de los escépticos, podríamos mencionar esa parte de que solamente creen en lo que ven, la mayoría, no todos, pero sí es una postura que tiende bueno, no lo voy a creer hasta que no me lleguen pruebas, y algunos se prestan a recibir nueva información, pero aquellos que no, entonces se están negando al hecho de reconocer que más allá de esto que aparentemente es físico, existe algo que se llama energía, energía interna que funciona como recibiendo información de algún lugar del cual ni siquiera tenemos idea. No tenemos idea quién le dice a nuestro organismo cómo debe funcionar. No tenemos idea quién le dice a nuestras células, a, a, a todo lo que conlleva todo nuestro interior, cuándo debe funcionar, cuándo se debe detener, cuándo debe bombear sangre el corazón, bueno, muchas cosas que pueden surgir dentro, que hay dentro de nuestro cuerpo y que lo resumen a decir, el cerebro manda señales por medio del sistema nervioso, conductos eléctricos y hasta ahí. Sí, tal vez el cerebro es el motor, pero si el cerebro es el motor, el que manda las señales para que el cuerpo se mueva, para que las células trabajen, para que las glándulas, para que todo esté en funcionamiento, ¿quién es el encargado de ese motor? Algunos dirán, bueno, pues hubo una explosión y de la explosión pasaron miles y millones de años, por eso estamos aquí. Bueno, perfecto. Sus razones tendrán para creer así. Yo difiero en gran manera de eso. Yo siento que el ser humano es una máquina perfecta, el hecho de que sea una máquina perfecta, pues lamentablemente no significa que la usamos a la perfección. Hay muchas cosas en las cuales tenemos que mejorar y eso es parte de la evolución. Cuando nos estamos negando a tener acceso a nuevo conocimiento, prácticamente participamos de un proceso que podríamos llamar involución. Esto es cuando la idea de ser consciente se resume al hecho de ser inteligente. Que seamos inteligentes no significa que debamos cerrarnos, o todo aquel que se considere inteligente, no significa que debe cerrarse a una realidad simplemente porque es tangible, porque es visible, porque es audible. No, hay otro tipo de realidades, energía interna, energías externas y eventos que el mundo suele llamar paranormales. Yo siento que lo que es paranormal es la vida que estamos llevando, porque casi todos seres humanos en algún momento de nuestra vida hemos estado en una etapa en que no sabemos ni lo que somos y hacemos cosas de manera impulsiva, de manera irracional, que no están acordes al potencial que tenemos. Se vive una vida falsa, efímera, una vida donde no se experimenta la verdadera realidad del ser.
Y esa vida suele estar acompañada por una serie de pensamientos, una serie de ideologías que lamentablemente se quedan muy cortas de lo que realmente, de lo que podríamos estar experimentando si tuviéramos más noción o más entendimiento de lo que significa ser consciente. ¿Por qué? Porque tal vez nos estamos quedando con esa parte inteligente. Ahora vamos a la parte espiritual. Y aquí es donde entra lo que tiene que ver con sabiduría. Todas las personas que tienen inquietud con el tema de la sabiduría y lo quieren hacer parte de su vida, van a empezar con una pregunta que es básica y para muchas personas les puede resultar aburrida, sin sentido, insignificante o como le quieran llamar, una palabra o una pregunta que puede ser hasta trillada. Pero la verdad es que es una pregunta que tiene una profundidad inmensa y aquellos detractores de esta pregunta es porque no tienen idea ni dónde están parados. Y la pregunta es, ¿quién soy? Toda aquella persona que tiene inquietudes por el tema de la sabiduría o que tal vez sin planearlo de pronto se pregunta, ¿quién soy? Está entrando en el terreno de sabiduría porque está dando su primer paso de querer saber quién eres. Cuando te das cuenta de quién eres, no hay nombre, no hay apellido. No eres copia de otra persona. Es un proceso personal, es una conexión interna. ¿Y cómo te conectas de manera interna? Hay vendedores de ilusiones que te pueden decir de este método, el otro y el otro y el otro, y muchas personas se quedan como, ¿cómo le hago? ¿Dónde consigo tal o cual herramienta, tal o cual instrumento? ¿Cómo sigo este protocolo, este ritual? Yo te voy a proponer un método muy sencillo para que conectes contigo. Y conectar contigo es tan simple como decir, voy a mantenerme en silencio y voy a escuchar esa voz. Llámale ángel guardián, llámale demonio guardián, llámale Dios, llámale como tú quieras, pero es una voz interior. Es una voz que solamente la vas a poder escuchar cuando logres entender lo que significa el silencio. Mientras no entiendas lo que significa el silencio, esa voz va a ser inaudible. Para que puedas conectar con ese mensaje que se te está enviando constantemente y puedas tener una dirección en tu vida o una dirección correcta en tu vida, tendrás que, o te sugiero que te apoyes en el silencio. Y el silencio, bueno, hay maneras para conectar con el silencio. ¿Qué significa el silencio? Aprender a ignorar todas las voces que están en nuestra mente y a dejar que haya una voz que se manifiesta de una manera con una vibración distinta a las voces que comúnmente tenemos en nuestra mente, que son pensamientos, que son recuerdos, que son sueños, deseos, etc. Hay una voz distinta, pero esa la vas a experimentar una vez que tomes las medidas que obviamente te los voy a compartir en un próximo video, medidas que te van a ayudar a conectar con esa voz interior y entonces sí vas a saber quién eres realmente. ¿Quién soy? Es una pregunta de mucha profundidad y muy importante para todo aquel que quiere ser consciente, apoyado en el campo de la sabiduría. ¿Quién soy? ¿Qué soy? Hay personas que son muy inteligentes, muy conscientes, pero de la realidad que están viviendo. Y qué bueno, porque están en el punto donde quieren estar. Podrían ser más, podrían tener más, pero bueno, están en su punto y se sienten bien. Pero toda aquella persona que está viviendo una realidad que no le satisface, una realidad que le tiene inquieto, inquieta, es porque no es consciente. Sabe de lo que le está sucediendo, pero no es consciente de cómo alcanzar ese estilo de vida que realmente cumple con sus expectativas de vida. Simplemente porque no es consciente, porque no sabe quién es, porque aquella persona que no sabe quién es, no va a encontrar dirección. No sabes qué eres, no vas a encontrar la dirección y siempre vas a ir de un punto a otro y de un punto a otro. Incluso hay personas que tienen prosperidad económica, que viven en abundancia y terminan suicidándose porque no saben quién son. Entonces, tal vez muy inteligentes para los negocios, pero la sabiduría no se hizo presente y la sabiduría les llevó a tomar decisiones que no fueron buenas. Decisiones que afectaron a muchas personas, tanto obviamente a la víctima,
como a la gente que le rodea, en este caso gente que tenía sentimientos hacia aquel que decide quitarse la vida. No es lo mismo ser inteligente que ser sabio. El sabio nunca va a optar por ese tipo de salidas. En fin, ¿quién soy? ¿Qué soy? Y otra pregunta que también es como de cajón, es como de las clásicas, cuando se trata de hablar de sabiduría, ¿por qué estoy aquí? Si te parece aburrida la pregunta, es que la sabiduría no es algo que te atraiga. Porque todo aquel que tiene inquietud por el tema de la sabiduría son preguntas básicas y le pone toda su energía en encontrar la respuesta. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Por qué estoy aquí? Tú sabes por qué estás aquí. Si yo te pregunto a ti, ¿quién eres? Tal vez no vas a poder darme respuesta. O tú mismo pregúntate en ese momento, ¿quién soy? ¿Quién realmente eres? ¿Sabes quién eres? ¿O sabes qué eres? Probablemente no. Eso solamente lo vas a poder experimentar a través de conectar contigo mismo, con esa voz interior, que sí, también puede parecer como un cliché o una voz, una frasecita muy trillada, pero es la verdad. Y si pocas veces suelo hablar de verdades absolutas, te digo, esa voz interior es una verdad absoluta que está dentro de ti. Y no tienes que vivir una vida religiosa, santificada, y todo lo que conlleva, ¿no? Simplemente aprende a escucharte a través del silencio. Ahora, ¿por qué estoy aquí? Son preguntas claves para poder conectar con el tema de la sabiduría, para ser consciente. Y estoy hablando de cosas que podemos manejar desde una intención, ah, desde una predisposición. No estoy llegando al punto del despertar, estamos dando los primeros pasos y parece que son agotadores, parece que son aburridos para algunos, parece que no tienen sentido para algunos, entonces son gente que nunca va a avanzar y se va a quedar viviendo y se va a quedar dentro de su burbuja y va a seguir en su mundo. Y son los primeros pasos. Ser consciente, ¿qué tan inteligente eres? Ahora, si eres inteligente, combina la inteligencia con sabiduría, eso es excelente. Pero si solamente quieres ser inteligente, probablemente te va a quedar corto el camino, porque en algún momento vas a tener que tomar decisiones que tienen que ver, que van mucho más allá de lo que tú puedes ver de manera externa. Hay que ver hacia adentro. Ah, ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estás aquí? Y aquí hay muchas cosas también que ah, de las cuales podemos participar, hablando de por qué estoy aquí, y podría venir otra serie de cuestionamientos. Pero si estamos hablando de ser conscientes, ¿qué significa ser conscientes? Desde un punto de vista humanista, podríamos entender que ser conscientes es aprender a compartir y no a competir. Eso nos generaría una mejor condición, tanto personal como social, familiar, afectiva. Si en lugar de competir nos apoyamos en compartir, no nos enfocamos en compartir, estamos siendo conscientes. Y si en lugar de darle peces a alguien le enseñamos a pescar, estamos siendo conscientes. Y si tenemos sensibilidad por lo que sucede en la vida de otras personas, estamos siendo conscientes. No es tan difícil. Simplemente tenemos que desear ser conscientes y enfocarnos en eso. Combinar la inteligencia con sabiduría es un crecimiento impresionante. Pero la inteligencia muchas veces se encierra en su círculo y no permite que avancemos. Hay personas que pasan siendo inteligentes, son inteligentes y pasan toda la vida en el mismo lugar, porque la sabiduría no les dio tiempo, no llegó a su vida y no les permitió conocer más del mundo. 20, 30 años en el mismo lugar, empleados de toda la vida porque son muy inteligentes y nunca se dieron tiempo para ser felices, porque no tuvieron esa conexión con la sabiduría.
La sabiduría es fundamental para ser feliz. Ya lo desmarcamos del mundo religioso y místico, etcétera. Lo desmarcamos simplemente hablando de felicidad. Una persona que es realmente feliz, que tiene una felicidad genuina, es una persona sabia, porque ha sabido ir hacia el punto donde su vida está disfrutando de felicidad. Ser consciente es una actividad de la cual debemos participar todos. Lamentablemente muchas personas no le dan el valor que merece este estado mental, ser consciente. Otra de los planteamientos que se podría hacer hablando de ser consciente, lo primero en el contexto sería, ¿por qué no tengo la vida que deseo? Queremos o captarnos, tal vez, de querer, de ser conscientes, ¿y por qué no tenemos la vida que deseamos? Porque en el pasado hemos tomado unas decisiones que tal vez ni fueron inteligentes y no fueron muy sabias. Por eso no tenemos la vida que queremos. Por eso tal vez no la tienes. Y si no tienes la vida que tú quieres, es porque tal vez no sabes quién eres, no sabes qué eres, no sabes por qué estás aquí y tal vez todavía no sabes cómo mejorar día a día. Ser consciente no es un proceso que esté ligado exclusivamente a actividades de alto nivel espiritual. Ser consciente es saber dónde estamos parados. Desde ahí empezamos. Sí, algunas personas tienen inquietudes por el despertar espiritual, pero si no son conscientes, si no hacen la diferencia entre inteligencia y sabiduría, ¿cómo van a entender las realidades que se presentan cuando el despertar espiritual es parte de sus vidas? Les espero en el próximo video. Si te gustó ese contenido, te invito a que dejes un comentario, que le des me gusta al video, que le des me gusta, que te suscribas al canal y nos vemos en la siguiente parte de Ser Consciente. Éxitos.